conquistando la tierra prometida. Repita conmigo. Conquistando la tierra prometida. Una vez más, un poquito más fuerte, todos juntos. Conquistando la tierra prometida. Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, del 1 al 9, vamos a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8 y 9, por favor, si podemos leer todos juntos en voz alta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Muy bien, denle palma fuerte al Señor. Cristo vive, ha resucitado, al tercer día y vive para siempre. ¿Cómo es el tema de este día? Conquistando la tierra prometida. Moisés había muerto antes de entrar a la tierra prometida, y Dios había preparado un sucesor que se llama, el sucesor de Moisés se llama Josué. Josué, que en hebreo suena Josué. Josué. Y Jesús en hebreo, Yeshua. Yeshua. Y Josué es Josué. Dios había prometido estas tierras a Abraham, esta tierra antigua, Canaán. Abraham, Isaac y Jacob habían conquistado estas tierras y habían vivido en estas tierras. Pero en los tiempos de José, hubo unos años de sequía, y la familia de Jacob, el padre de José, estamos hablando de José ahora, tuvo que salir de estas tierras hacia Egipto. Luego de muerto José y Faraón, esto es interesante, en el capítulo 7 de Hechos, Esteban, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, antes de morir, narra todo este proceso histórico. Y yo creo que cada creyente que estudia la Biblia, aparte de la historia de su país, también conoce la historia de Israel. Y yo aprendí, estudiando la Biblia, a estudiar la historia de la nación de Israel. Así empieza la historia de la nación de Israel, Dios llamando a Abraham y formando un pueblo a través de los descendientes de Abraham. Jacob era el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, uno de ellos era José, y José era el intérprete de sueños. Tuvieron que, por motivos de sequía y de necesidad, tuvo que toda la familia de Jacob, con sus hijos y sus nietos, tuvo que viajar hacia Egipto. Pero muerto José y muerto Faraón, que conocía a José, cuando subió otro faraón, otro rey, a reinar Egipto, sucedió que esclavizaron por 400 años a Israel. Y Dios tuvo que levantar a Moisés y a su hermano Aarón para libertar a Israel. Y Dios guió a Moisés y a su pueblo hacia la tierra prometida. Y a la salida de Egipto,
Y llegó una parte en que Moisés y el pueblo de Dios tuvo que enfrentar el mar, y también el ejército de Egipto que iba en pos de ellos. Y Dios hizo un milagro. Moisés envejeció y no pudo entrar a la tierra prometida, solo lo vio de lejos y solo lo saludó, lo vislumbró, mas no pudo entrar. Dios había preparado otro hombre llamado, aunque su nombre original era Oseas, y Moisés le cambió de nombre, le puso Josué. Y en Josué capítulo 3, verso 10, mientras el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, habían invadido otras tribus. En el verso 10 del capítulo 3 de Josué dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. Y casi todos terminan con eos. Bueno, como no eran del pueblo de Dios, parecían los feos. Ahora, usted va a notar en la historia de Israel, en la formación del pueblo de Dios y todo ese proceso del Antiguo Testamento, usted va a notar una lucha física y una lucha espiritual. Parece que hay una fuerza maligna que interfiere para que los planes y los propósitos de Dios no se cumplan. Y por eso usted va a ver, por ejemplo, Abraham y Sara no pueden tener hijos. Y hay una lucha. Y hay un error también ahí de ambos, de Sara y de Abraham, se precipitan y procuran tener un hijo en Agar. Y así, va a ver usted una constante lucha. Luego del nacimiento de Jacob y Esaú, hay una lucha dentro de ellos, en quién va a ser el primogénito. Y posteriormente, más adelante, cuando ya están grandes, Esaú amenaza de muerte a su hermano Jacob. Entonces usted va a ver como una novela o como una película, en este proceso histórico, hay una lucha física, pero también existe una lucha espiritual. Y vamos a ver ciertas características de un hombre conquistador, de un líder. José tenía carácter de un líder, había sido discipulado por Moisés. Moisés era un líder, era un hombre guiador, aunque ambos, de alguna manera, en el ser humano hay cierta timidez, pero eran líderes. Hoy estaba escuchando a través de sus cantos de Jesús Adrián Romero, y él estaba diciendo entre los cantos, hablando, dando su testimonio, decía, yo he sido muy tímido, decía él, yo no podía hablar en público. Y entonces traté de desarrollar mi talento de canto. Y dice, y todavía aún tengo problemas en cuanto a esto, dice. Yo no había escuchado antes de eso, que él tenía problemas de hablar en público. Pero sí que bien que lo hace cuando canta, ¿no? Ahora, es posible que Moisés tenía dificultades también en cuanto a su hablar. Es posible que Josué tenía ciertos temores, pero eran líderes. Y hay algunas características en Josué. Primero, en primer lugar, era un hombre de fe. Josué era un hombre de fe. Cuando Moisés escoge 12 espías, dentro de estos está Josué, hay 10 que regresan con malas noticias, luego de ver la tierra prometida. Ahora, dentro del sistema de este mundo, dentro del sistema de la democracia, la mayoría tiene razón, dice, ¿no? La mayor parte cuando en la política hay mayoría de votos, ellos son los que tienen la razón, ellos son los que implantan las leyes. Ahora, en la Biblia no siempre la mayoría tiene la razón. En la Biblia a veces la minoría tiene la razón. En este caso son 12 espías,
10 regresan con malas noticias, dicen, hemos visto gigantes, parecemos a su lado de ellos como langosta, no, no podemos entrar, no debemos entrar, nos matarán, vamos a fracasar. Y algunos están pensando aún en regresar a Egipto. ¿Y por qué Dios nos ha traído al desierto para morir aquí? ¿Por qué Dios ha hecho esto? Mejor nos hubiésemos quedado como esclavos. Y el pueblo es contagiado por estos comentarios. Mire que la gente es influenciada. Y habían dos que dijeron que no, Josué y Caleb. Dijeron, no es así. Nosotros hemos visto las cosas de otra manera. Nosotros hemos visto que en el poder de Dios sí podemos entrar, sí podemos penetrar, los vamos a vencer, esto va a ser como que comemos el pan. En realidad, están dando palabras de ánimo. O sea, son dos hombres que tienen fe. Fe no es ver que las circunstancias están favorables. Fe no es ver lo que está hecho. Fe es ver lo que aún no está hecho. Fe es ver lo que las circunstancias no te lo dicen. Fe es la seguridad de lo que no se ve. Fe es no tener miedo a las dificultades. Entonces, Josué era un hombre de fe. Un buen líder que es conquistador tiene que ser un hombre de fe. Si usted ve las circunstancias, usted puede desanimarse. Usted tiene que ver más allá de las circunstancias. Josué estaba, antes de entrar a la tierra prometida, vio una ciudad fortificada, amurallada, que difícilmente nadie había podido invadir. Era la ciudad de Jericó. Y Josué tenía que cruzar el río Jordán y enfrentar esta situación. Segundo lugar, Josué era esforzado y disciplinado. Según Josué capítulo 4, verso 13, Josué dirigía 40.000 hombres de guerra. Josué 4:13, Josué dirigía 40.000 hombres de guerra. ¿Cuántos hombres has liderado tú? ¿Qué pasaría si te dan 10 personas a tu cargo, 20 personas a tu cargo, 30 personas a tu cargo? ¿Lo liderarías? Cuando me dieron a mí la primera vez 4, yo estaba asustado. Después me dieron 8 en mi segunda práctica misionera, también estaba asustado. Después me tocó dirigir 30 personas, 50 personas, 70 personas, 100 personas. Bueno. Pero Josué dirigía, ¿cuántas personas? Hombres de guerra, solamente hombres de guerra. Bueno, se supone que ellos tenían sus familias, sus familiares, hijos. Había jóvenes, había mujeres, había niños. A un hombre de guerra, para que tú le digas que sean valientes, tú tienes que ser valiente. A un hombre de guerra, para que tú le enseñes a ser disciplinado y esforzado, tú tienes que ser esforzado y disciplinado. Tú no le puedes engañar a un hombre de guerra. Tú no puedes ser un cobarde y decir que sea valiente. Tú no puedes animar cuando tú estás desanimado. Cuando tú eres líder, tú no puedes discipular. Tú no puedes decir, vamos, sea de oración, cuando tú no eres de oración. Entonces, tú no puedes engañar en el mundo espiritual, en el discipulado, a la gente. Entonces, Josué, para dirigir, para tener liderazgo de 40.000 personas, era un hombre esforzado. Era un hombre disciplinado. Tercer lugar, hablaba con Dios. Josué capítulo 4, verso 1. Dios le hablaba a él.
Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué. La Biblia nos habla de un Dios que habla, no de un Dios muerto, no de un Dios que no habla, no de un Dios que se fue de vacaciones, que no tiene comunicación con el hombre. Toda la Biblia nos habla de un Dios que habla al hombre, pero que claro, no a todos los hombres tal vez, pero hay personas que tienen un oído especial, que son sensibles a la presencia de Dios, que buscan la presencia de Dios y la hallan y la encuentran. La Biblia no habla de un Dios muerto, de un Dios que no es inteligente. La Biblia habla de un Dios poderoso, de un Dios inteligente, de un Dios que oye, de un Dios que tiene entendimiento, que tiene inteligencia, de un Dios que habla, de un Dios que sabe lo que hace, de un Dios que guía. Cuarta característica de Josué: fiel, perseverante en la palabra de Dios. Josué 1:8, Dios le dice a este hombre: mira, tú estás haciendo esto, pero quiero que sigas haciendo esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué vivía la palabra. Había aprendido a oír la palabra con Moisés. Había aprendido a respetar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y había aprendido a vivir y a perseverar. Y Dios le dice: mire, yo quiero que tú continúes haciendo esto. Y dice: si tú de noche y de día meditas en la palabra, en la ley de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar en el contexto significa atesorar. Algunos dicen: yo guardo la palabra, y lo ponen debajo del colchón. Eso se llama esconder. Pero en este contexto, guardar significa atesorar. Yo guardo algo que atesoro, algo que me parece valioso, algo que me parece interesante. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, le dice Dios. Ahora, hay algunos que quieren ser prosperados, pero no quieren oír la palabra de Dios, no aman la palabra de Dios, menosprecian la palabra de Dios, se aburren cuando escuchan la palabra de Dios, y algunos hasta como que se incomodan, les incomoda, les molesta la palabra de Dios. Entonces había que meditar en la palabra de día y de noche. No hay horario para meditar la palabra. Es decir, hay que dar tiempo abundante. Y estas son parte de las estrategias de Dios. Hay algunos que quieren ser prosperados. Vienen una vez a la iglesia y le piden a Dios su necesidad en el trabajo o alguna otra necesidad. Y luego dicen: Dios, si tú no me has respondido, ya ahora te castigo, ya no vuelvo a la iglesia. Yo estaba buscando tu presencia, mire, yo leí un día la Biblia, no entendí nada, me aburrí un poco, no me prosperaste, entonces ya mejor no te busco. ¿Saben? Hay ciertas leyes espirituales en las cuales tenemos que ser perseverantes. Jacob, cuando buscó a Dios y un día lo pudo encontrar, pudo agarrarse un ángel y le dijo al ángel: yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y Dios se presentó a gente que le buscó a Dios. Sería bueno probar. Sería bueno probar. Si tú le buscas a Dios, si le puedes encontrar o no. Es bueno probar. Dice: todo te saldrá bien, pero si tú perseveras en las demandas que hay, todo te saldrá bien. ¿Por qué no ha salido bien a la nación de Europa, a los países desarrollados, su economía? ¿Por qué ahora está mal? ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. No hay bendición de Dios.
Entonces, la promesa es, si tú meditas en la ley, lo guardas y lo obedeces, haces conforme a lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, es la promesa. Otra característica de Josué, la santidad. Capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué vivía en santidad, amaba la palabra de Dios, vivía la palabra de Dios, respetaba la palabra de Dios, obedecía la palabra de Dios. Pero de vez en cuando revisaba su vida y le decía al pueblo, revisen su vida, limpien su vida. Es interesante algunas iglesias que cada cierto tiempo hacen programas de santificación, algunos le llaman semanas de santificación. Es un tiempo de recogimiento, de búsqueda de Dios para revisar y limpiar las vidas. ¿Sabe qué? Josué sabía que el enemigo gana ventaja, que algunas bendiciones de Dios no llegan, que se pierde autoridad cuando no hay santidad. Porque eso es lo que más adelante el libro de Josué nos enseña con el pecado de Acán. Solo un hombre pecó y perdieron una batalla todo el pueblo de Israel. Solo un hombre hizo lo que no debía de hacer. Tomó del anatema, tomó de la maldición, de lo que no debía tomar. A escondidas, y nadie lo sabía. Pero eso dio autoridad para que el enemigo tomara autoridad y ellos perdieran la batalla. Josué sabía de la importancia entonces de la santificación, la importancia de ser justo, de agradar a Dios, de ir limpio delante de Dios. El tener fe, el ser cristiano y usar la Biblia y no vivir una vida limpia se llama religión. Y la religión en muchas oportunidades durante la historia ha hecho daño a la humanidad. Entonces, Josué tenía ciertas características de conquistador. Un líder de Dios, un hombre de Dios, un siervo de Dios que es conquistador, tiene que tener ciertas características. Ahora vamos al tema, cumpliendo los propósitos de Dios, cumpliendo los planes de Dios. En primer lugar, las estrategias. Dios tiene sus estrategias para cumplir sus planes y sus propósitos. Y no siempre son estrategias 100% humanas. Ahora, había cosas que Josué tenía que hacer. Josué tenía que tener un ejército militar, un ejército que posiblemente aprendían a manejar la espada y las flechas y los escudos. Tenía un ejército y tenía que ser esforzado y disciplinado. Josué hacía su parte, pero Josué sabía que no era suficiente. Dios le decía, mira, yo tengo otras formas de obrar. Por ejemplo, cuando llega a conquistar Jericó, Dios le dice, van a dar por 7 días una vuelta. Esa era una estrategia un poquito rara, fuera de la lógica. ¿Cómo vas a romper un muro solamente dando vueltas o gritando? Yo creo que de ahí se inspiraron en el grito de guerra, ¿no? Porque dice que el último día se dieron 7 vueltas, en el último día, y en la última vuelta dice que todos tenían que gritar ¡ah! Algo así, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero fuerte. Cuando usted dice un grito de guerra, a ver, un grito de guerra. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Los agarré distraídos.
A ver, un grito de guerra. ¿Es el grito de guerra? A ver. Un grito de guerra. Mire, tenemos que ejercitar un poquito más, ¿no? Tiene que venir un Josué aquí a enseñarnos a gritar. Ahora, eso suena como ilógico, ¿no? Hay muchas batallas que lo tenemos que ganar en oración. Eso suena un poquito ilógico. Hay algunas batallas que lo tenemos que ganar con ayuno. Hay algunas batallas que tenemos que ganar con oración. Hay algunas batallas que tenemos que ganar con alabanza. Leyendo las Escrituras, esforzándonos a buscar revelación de la palabra de Dios. Eso parece ilógico. Pero Dios obra así. Los milagros de Dios están fuera de lo natural, están fuera de la lógica. ¿Sí o no? Dios tiene sus maneras de obrar, muchas veces diferente a lo que nosotros pensamos. Dios tiene sus estrategias y es bueno aprender las estrategias de Dios para ser conquistadores, para triunfar. Debemos aprender las estrategias, no solamente las estrategias humanas. A veces usamos la estrategia humana y no da resultado. No da resultado, porque tiene sus límites. ¿Qué pasó con las estrategias humanas? Estábamos en lo mejor, creo, después de tanto tiempo, ¿no? En la política. Primero hubo años de esclavitud, siglos de esclavitud. Después vino los grandes imperios. Después vino con Napoleón Bonaparte, viene como la era de los militares que empiezan a gobernar, que los de la clase media pueden gobernar, no solamente los de clase alta. Después viene ya la democracia y estamos en la época de la democracia, de la libertad, de la economía. ¿Y qué pasa? Parece que todas las estrategias humanas tienen ciertos límites. No es suficiente. Segundo lugar, cumpliendo los propósitos de Dios, se presentan dificultades. El hecho de que sea la voluntad de Dios algo o esté de acuerdo con los propósitos de Dios, no significa que todo va a salir color de rosa. A veces creemos, mire, si todo me va bien, esa es la voluntad de Dios. Y si encuentro dificultades, bueno, Moisés, ¿era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel salga de la esclavitud de Egipto? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Hoy almorzar o no? ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel salga de la esclavitud de Egipto? Sí. Sí. ¿Y qué pasó a medio camino? ¿Por qué se apareció el mar? ¿Y atrás por qué vino y por qué Faraón se desanimó y mandó al ejército de egipcio a rescatar otra vez al pueblo de Israel? O si no, a matarlo si no quería regresar. Y Moisés se encuentra entre la espada y la pared. Entre el ejército de Egipto que viene por el desierto y el mar, como pared. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios? Y aparece la dificultad. Pero no cualquier dificultad. Aparece una tremenda dificultad. Muchas veces estamos animados haciendo algo. Y cuando aparece la dificultad, empezamos a dudar. ¿Será la voluntad de Dios? Como alguien que quería recoger una fruta, ¿no? Y estaba saltando. Lo veía como agradable, maduro y dulce. Y como no lo puedo alcanzar, no está muy ácido. Ya no debe estar mal. Entonces, cuando encontramos la dificultad, a veces dudamos. Debemos estar bien, por eso es necesario hablar con Dios. O por eso es necesario que Dios nos hable. Por eso es necesario que Dios nos confirme. Pero cuando Dios nos mandó algo y estamos de acuerdo al propósito de Dios, está de acuerdo al plan de Dios, que prediquemos su palabra, que prediquemos el Evangelio, que ganemos almas, que extendamos su reino. Dice la palabra de Dios que somos en Mateo 5:14, que vosotros sois la luz del mundo.
que donde quiera que tú estés vas a llevar una luz, vas a alumbrar. Es la voluntad de Dios que prediques la palabra, que des testimonio del amor y del poder de Dios. Puedes encontrar dificultad. Eso no significa que va a dejar de ser la voluntad de Dios. Josué tenía dos grandes dificultades aquí. Tenía que cruzar el río Jordán y tenía que enfrentar a Jericó amurallado. Y Josué, ¿cuál es más grande el milagro? ¿Poder pasar por encima del mar o poder pasar por encima del río? ¿Cuál es el milagro más grande? Del mar. ¿Por qué? Porque el mar es más grande que el río. ¡Qué lógica! Y pasar por encima del río, dice que el ejército del pueblo de Dios pasó sin hundirse por el río. Sin hundirse. O sea que fue otro milagro. Para mí, los dos fueron grandes milagros. Porque pensar que el río, para que se detenga, tiene que detenerse kilómetros y kilómetros de largo, desde donde nace. Usted sabe dónde nacen los ríos, ¿no? En los cerros nevados, más o menos por ahí van naciendo ya. El río Amazonas en Perú es bien grande. Hay lugares donde no se ve el otro lado y grandes barcos navegan, grandes navegaciones. Hay un peixe que mide 3 metros, un pez muy conocido, muy agradable. Pero ¿sabe dónde nace ese río Amazonas? Por las cordilleras de los nevados. Primero son pequeños riachuelos, luego se convierten en ríos y posteriormente se convierte en un río grande y por Brasil llega hasta el mar. Y cada vez se va haciendo más grande. Para mí los dos son grandes milagros. Punto tercero entonces. Se presentarán las dificultades, pero ocurrirán los milagros también. Para grandes dificultades, grandes milagros. Nunca permita en su vida que porque usted encuentra dificultades, usted ya se desanima y dice, esta no es la voluntad de Dios. No es así. La vida le va a presentar dificultades. Yo no sé por qué. Dios ha creado las dificultades en la vida. Tal vez para que desarrolles tu sabiduría. Vamos a encontrar una serie de dificultades, pero eso no significa que ya no quiero vivir, que ya no quiero seguir para adelante. Yo deseo vivir cada día que amanece o cada día que anochece. Deseo despertarme al día siguiente, estoy con ganas de vivir todavía. No sé cuántos están como yo, con el deseo de vivir. O algunos están desanimados de la vida ya. Mire la vida que me ha tocado. Qué triste es ver jóvenes que se quieren suicidar, tan jóvenes que están llenos de energía de vida y con deseos frustrados, fracasados, enredados. La vida tiene sus dificultades, se van a presentar dificultades, pero si creemos en Dios, ocurrirán los milagros. Josué 3:16. Josué 3:16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del... Bueno, yo ni conozco estos lugares, pero lo cierto es que el agua se detuvo. No se congeló, se detuvo. Empezaron a ocurrir los milagros. Otro aspecto más. Cuarta cosa. La mirada de Josué era para adelante, era para avanzar.
San Pablo dice que Cristo Jesús nos va a llevar de victoria en victoria. ¿Qué significa eso? De lucha en lucha, de dificultad en dificultad. Porque usted no tiene victoria si usted no tiene lucha. Porque si usted no vence algo, entonces no es victoria. Si usted tiene todo el camino llano y color de rosa, pues usted no tiene que vencer. Cuando dice de victoria en victoria, significa de lucha en lucha, pasando dificultades y enfrentando dificultades. Cuando Moisés encontró dificultades en el desierto, Moisés nunca miró para atrás. Algunos de su pueblo sí miraron para atrás. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? A veces uno piensa, ¿por qué Dios escogiste a Abraham? ¿Por qué Dios escogiste a José? ¿Por qué escogiste a Jacob? ¿Por qué escogiste a Moisés? ¿Saben que tenía ciertas características estos hombres? Salen con tantas dificultades hacia el desierto para ser libres y se encuentran con el mar. Y Faraón se desanima y envía al ejército de Egipto por ellos. ¿Usted qué haría? Y los del pueblo le agarran la ropa a Moisés y le dicen, Moisés, ¿por qué no sacaste? ¿Por qué no nos ahora mire, ve que ahora nos vamos a morir en el desierto? Mejor nos hubiésemos quedado. ¿Sabe? Moisés no mira para atrás, no dice, me arrepiento. Volvamos para atrás. O hundámonos aquí, matémonos ya. ¿Sabe cuál es la característica de Moisés? Moisés mira para arriba. No mira ni para un lado ni para otro lado. Moisés habla con Dios porque Dios le había llevado, porque Dios le había empujado. Él sabía que por causa de Dios estaba ahí. Es importante que usted sepa si Dios lo trajo o no lo trajo, si Dios le dio vida o no le dio vida, si Dios le dio propósito o no le dio propósito. Eso es más importante. Porque cuando usted encuentra dificultades, usted se puede desanimar. Y entonces, tenemos a Josué que aprendió. Josué no mira para atrás. En Números 14 nos explica un poco esta situación. Números capítulo 14. Dice entonces toda la congregación, verso 1 en adelante, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presos? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos miraron atrás cuando encontraron dificultades. ¿Y qué pasó? O sea que no tuvieron fe. Ellos no tenían un Dios vivo, ellos tenían una religión. Moisés tenía un Dios vivo, un Dios que le podía hablar. Ellos tenían una religión. En el pequeño descuido que Moisés se descuidó para traer las tablas de la ley, ellos hicieron un becerro de oro. Había idolatría, había religiosidad en su corazón, incredulidad. Para el incrédulo es más fácil adorar una imagen, pero cuando oye la palabra de Dios y obedecer esa palabra, le es duro, le llega, le penetra, le rompe el alma.
Entonces, miraron para atrás. Y por causa de eso, no entraron a la tierra prometida. Esa generación no entró a la tierra prometida porque miró atrás. Josué no fue de esos. Siempre estaba mirando cómo avanzar adelante. El Señor Jesús dijo: aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿De qué vale aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y cuando yo encuentro dificultades, me menosprecian por causa de seguir a Jesucristo, se burlan de mí, o recibo algunas amenazas, entonces miro para atrás y digo, pues, yo creo que tomé una mala decisión. Lo que está diciendo aquí el Señor es: no te dejes desanimar, no te desalientes, no dejes que te quiten la fe. Cuando el diablo te quita la fe, te quita muchas cosas. Cuando la fe se pierde el amor. Cuando la fe se pierde la esperanza, se pierde la paz, se pierde la seguridad, se pierde la tranquilidad. Entonces, cuando la fe se pierde, aparece el miedo, el espíritu de miedo. Y con el miedo vienen otras cosas, viene la preocupación, viene la inseguridad, viene el temor a fracasar, el temor a quedar solo, el temor a quedar en vergüenza, el temor a ser derrotado, a ser vencido. Por eso es necesario que cuando nosotros recibimos a Jesús, el Nuevo Testamento, es interesante que Esteban, antes de morir, él dice: no fue Moisés, les dice al pueblo judío, ustedes me van a apedrear, me van a matar por predicarles la verdad. Hemos escuchado de Jesucristo, hemos escuchado de aquellos que están predicando, aquellos que vieron y experimentaron a Jesucristo audiblemente, y yo también voy a predicar ese mensaje. Pero antes que ustedes me maten, quiero recordarles una cosa: no fue Moisés el que entró a la tierra prometida, el que hizo entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida, fue Josué. Y no es Moisés el que nos va a llevar a las promesas de Dios, al cielo prometido. No es Moisés, es Yeshua. Por eso los apóstoles predicaron que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es Jesús el que nos llevará a la conquista, nos llevará a la victoria, nos llevará a la tierra prometida. No dejemos que el enemigo nos quite la fe. No dejemos que el enemigo nos desanime. Dice San Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a predicar a la pastora nuestra parte. Gloria a Dios. El tema de esta tarde era, ¿se acuerdan? Conquistando la tierra prometida. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Hay una tierra prometida. Dios es un Dios que resucita nuestros sueños. El domingo pasado se habló acerca de la resurrección. Y hemos estado hablando de que Jesús resucita los sueños. Y cuando tú tienes una meta, un sueño, esa es tu tierra prometida. Hay un
hay un lugar específico para el servicio. Y Josué, la palabra de Dios nos enseña que Josué era un hombre disciplinado, un hombre que había aprendido a escuchar la voz del Padre. Y yo te invito en esta tarde. Miren, una de las cosas, hablé con un hombre que ha sido militar y yo le decía, un militar es disciplinado. Y ahora cuando vienes a conocer a Jesús, el Señor también te enseña, te invita a que seas disciplinado. Aquel que sabe orar. Imagínense que estamos en plena guerra, en plena batalla, y de pronto hay una persona que te va a atacar, pero tú te distraes. Como resultado vas a morir. La distracción trae muerte. Repite conmigo, la distracción trae muerte. El Señor Jesús nos está llamando a ser conquistadores. No solo fue Josué, el Señor está mirándote a ti y me está mirando a mí, a ser conquistadores. ¿Saben qué es triste ver? Hombres y mujeres volubles. No sirven para nada. O sea, un hombre voluble no sirve para una responsabilidad. Porque hoy dice, sí quiero, y mañana dice, no, me desanimé. Eso significa ser voluble. Jesucristo está llamando hombres y mujeres de diferentes edades para que tomen una decisión. Ay, no, es que escuché tal cosa y ¡pum! El volumen cambió de opinión. Ay, es que tuve tal problema. El volumen, ¿qué hace? El problema lo desanima. Para aquel que es conquistador, los problemas le fortalecen. Repita conmigo, un problema para alguien que es conquistador le hace más fuerte. Un problema para el conquistador le hace fuerte. Ay, no es que me duele el codo, pero si tú no caminas con el codo, ¿por qué no viniste a la célula? Es que me dolía la cabeza. ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no vienes No, es que no puedo. Siempre hay un pero. Los conquistadores se caracterizan por ser personas decididas. Y el Señor te está llamando a ser una persona decidida. Ay, no, es que si no tengo quien me acompañe, no voy. ¿Qué más compañía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Yo tengo el caso de una hermana en el Señor, ¿Por qué no vas a Costa Rica? Ya teníamos el dinero para dar, no es que estoy esperando que alguien me acompañe. Se llevó a alguien para que le acompañe y luego esa persona que le acompañó le falló. O sea que esa persona al final no fue de bendición para él. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que no tengo quien me acompañe. Tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor está llamando hombres guerreros, mujeres de guerra, mujeres decididas a no ser uno más del montón, sino a ser como fue Josué. ¿A cuántas personas tenía Josué bajo su cargo? ¿Cuántos? Miren, y el Señor quiere que en esta semana tú y yo digamos, Señor, yo me voy a hacer cargo de una persona. Voy a orar por esa persona. Porque antes de ir a hablarle del Señor, primero hay que hablarle al Señor de esa persona. Amén. Señor, esta persona es muy dura. Señor, tiene incredulidad. Padre, ten misericordia. Y luego que en esta semana tú hayas orado, la siguiente semana vas y le hablas del Señor. ¿Cuándo nos comprometemos en esta semana a orar por un amigo? Miren, hermanos, porque si usted no sabe orar es porque usted no se da cuenta. Ayer hablábamos de los que están muertos en vida. Yo decía ayer en la célula, ¿qué pasaría si saldríamos a la calle y el Espíritu Santo nos permite mirar a la gente como están? Muertos en sus delitos y pecados. Nos daría miedo de caminar. Estos son los muertos vivientes. Pero el Señor dice, te he puesto a ti para que seas luz a las naciones. ¿Para qué? Luz. Habla, hermano. A mí me desespera cuando yo veo un pueblo que no puede hablar. Hable, diga, yo he sido puesto para ser luz a las naciones. Miren qué bien cuando queremos pelear con alguien, ahí sí le, tonto, no sirves para nada. Ahí sí no sale la voz.
¿Qué día pasábamos por la calle y encontramos? Yo dije, uy, esta chica puede llegar a ser una gran predicadora. Era una dominicana con un vozarrón y yo me quedé parada ahí con el pastor, iba a hacer una llamada a mi hijo y yo escuché y yo dije, esta va a ser una gran predicadora. Porque de la otra calle a la otra calle me decía, no te metas conmigo, no hables de mí. Yo dije, uy, esa mujer hay que orar, ¿dónde está para ir a predicarle? Porque a veces me doy cuenta que en la iglesia tengo hombres y mujeres que apenas abren la boca. Y yo quiero que repita, el Señor me está llamando para ser un conquistador. No estoy hablando de conquistadores de mujeres y de hombres, para el área sentimental, porque de esos hay muchos. Pero hay una labor tan especial, hermanos, de ser conquistadores de almas para el reino de los cielos. Ay, no, es que mi horario no me sirve, hermano, todo eso son peros. Pero no puedo, pero. Esos son peros que el diablo pone en la boca del hombre que no es conquistador, de la mujer que no es conquistadora. Yo te invito en esta hora, hermano, que tú definas tu caminar con el Señor. Amén. Dice que el reino de los cielos va a ser arrebatado por los valientes. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los violentos, los que son rápidos, los que son ágiles en cumplir el plan del Señor. Y yo te invito en esta tarde que tú decidas, tomes una decisión. ¿Te vas a dejar abrumar por el pecado? ¿O tú vas a decir, pecado no más, rompo contigo? Yo rompo contigo y decido ser fiel a Dios. Yo voy a decidir ser un hombre, una mujer de Dios que conquiste el lugar donde el Señor me ha colocado. Dios te ha traído de diferentes lugares de tu propio país. Nos ha traído a esta nación con el plan de conquistar esta nación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el enemigo a veces, cuando hay conquista por realizar, el enemigo te pone problemas. ¿Qué vas a hacer con los problemas? ¿Los vas a seguir acariciando? ¿O le vas a decir, basta ya? Yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento del Padre y los problemas los pongo a un costado. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Yo quiero que levantes tus manos ahora. Yo no quiero observadores. Yo creo que el Padre tampoco quiere observadores. El Padre quiere hacedores de la palabra. Amén. Hacedores. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos ponemos de acuerdo para decidir, Señor, ser aquellos hombres y mujeres que tú nos pongas, Señor, como hombres conquistadores, mujeres conquistadoras de esta nación donde nos has colocado. Hay hombres y mujeres, Señor, niños, jóvenes, adolescentes que necesitan escuchar un mensaje de vida. Padre, ¿cuánto oramos porque levantes ese varón, esa varona, Señor, que tenga una pasión por los niños, por los adolescentes, oh Dios mío, por los jóvenes, que puedas tú abrir sus ojos espirituales y mirar la podredumbre donde se encuentra el mundo, necesitado de una palabra de amor, de una palabra de autoridad en ti, Señor. Señor, aquí estamos, este remanente, nos colocamos ante tu altar y te pedimos, Padre, que tú operes un milagro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me coloco ante tu altar, Señor. Señor, tú me llamaste un día, oh Dios, y yo soy responsable ante ti, por ese llamado, por lo que yo contesté un día ante tu presencia. Señor, otra persona no dará cuenta por mí, yo daré cuenta por mi propia vida. Señor, y hoy me pongo delante de ti y te suplico, Señor, que limpies mi vida, me ayudes a caminar en tu santidad. Aquí está mi vida, háblale al Señor ahora, en el nombre de Jesús. Un día tú le recibiste en tu corazón y tú le dices, Padre, yo te voy a seguir, yo voy a ser fiel a ti, y tal vez no has estado cumpliendo con lo que tú hablaste un día, pero hoy tú le puedes decir, Señor, yo te voy a ser fiel. No importa las circunstancias, yo te voy a ser fiel, porque tú me compraste con precio de sangre. Hoy en el nombre de Jesús, dile, Señor, yo te voy a ser fiel a ti. Yo no soy fiel a una institución, a un hombre o a una mujer. Yo te soy fiel a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te pido
que vengas a mi corazón, que operes un milagro, sanes mi corazón. Si el enemigo me había herido, hoy, Padre, yo quiero ser libre de toda opresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Y yo quiero allí, mientras estamos orando, yo quiero saber cuántas personas hoy, tal vez estás viniendo y no has hecho un compromiso real con el Señor Jesucristo, pero el Señor hoy te está llamando. Tal vez escuchas, pero algo está faltando en tu corazón. Hoy yo te invito que hagas una oración conmigo, allí donde tú estás. Tú puedas hacer una oración conmigo al Padre. Aquel que lo desea hacer, repite esa oración conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que tú estás en este lugar, y hoy ante tu presencia, abro mi corazón, me entrego a ti, te pido, Jesús, que vengas a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, haz de mí una nueva criatura. Tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hoy yo hago esta decisión delante de tu trono de gracia, en el nombre de Jesús. Y mientras seguimos orando, yo quiero preguntar quién ha hecho esta oración. Levante su mano allí donde usted se encuentra. Amén. Señor te bendiga. ¿Hay alguien más que ha hecho esta oración? Amén. El Señor te bendiga. ¿Hay alguien más que ha hecho esta oración en esta tarde? Amén. Yo voy a pedir a las personas que hicieron esta oración, vengan, sigan orando, por favor. Vengan aquí adelante. Vamos a hacer una oración especial por ustedes. Pueden venir. Yo voy a pedir a las sugieres que nos ayuden. Aquí vamos a orar por ustedes. Gracias. Sigan orando, por favor, los demás. Amén. Gloria a Dios. Vengan aquí adelante los que levantaron su mano. Vamos a orar por ustedes. Amén. A pedir a Maggie, ven, ayúdanos a orar. Marta, ven, ayúdanos a orar, por favor. Ayúdanos a orar. Vamos a orar. Dice la palabra del Señor que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero hay gozo en los cielos cuando nosotros reafirmamos nuestra fe en Jesucristo y le decimos: Señor, ya no voy a vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Como dijo el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne lo voy a vivir para la gloria del Hijo de Dios. Hermanos, Dios nos está llamando a vivir para Él. Que cortemos ya con el pecado, que le digamos al pecado: ya no más, yo no voy a seguir en este plan, yo voy a cambiar, yo voy a hacer un cambio total, un cambio rotundo, porque tú estás en mí. Y cuando Jesús está en cada corazón, hay novedad de vida. Vamos a orar. Ora, por favor, María. Gracias, Señor. Señor, gracias, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Colocamos estas vidas ante tu altar. Declaramos, Señor, tu presencia sobre tus hijas, Padre. Oh Señor, compradas con precio de sangre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Señor, que esta tarde, Señor, tú eres el Dios que opera milagros. Señor, responde a la petición ahora de tus hijas. Hay una petición interna en cada una de ellas. Da respuesta a su necesidad. Señor, que ellas puedan entender que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Gracias, Padre amado. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero preguntar: ¿hay alguna persona que ha venido con una necesidad de oración por sanidad? ¿Hay alguien que ha venido con una necesidad de oración por sanidad? Venga, que